tiempo es suyo. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los presentes. Como siempre, agradecido por la invitación para participar en este curso. El día de hoy vamos a ir tocando un tema que probablemente para muchas personas es relativamente tediosa, debido a que el marco normativo es muy amplio. Existen muchos manuales y guías que establecen lo que es el trabajo y todo lo relacionado a lo que es la epidemiología hospitalaria, en especial en el tema de lo que es indicadores. Esa parte no lo vamos a profundizar porque depende de cada establecimiento de salud, y adicionalmente está en los diferentes manuales que habíamos mencionado, ¿no? Sin embargo, es muy importante resaltar cuál es el rol que tiene la epidemiología hospitalaria dentro de lo que son los servicios de salud, ya sea un hospital de primer nivel, de segundo nivel o de tercer nivel. Los componentes son diferentes, obviamente, pero el fin sigue siendo el mismo, ¿no? El vigilar las enfermedades más prevalentes dentro de nuestra área de influencia y con ello tomar las medidas pertinentes para el control de estas enfermedades, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar a compartir lo que es nuestra pantalla. Un momento, por favor. Bueno, mientras va cargando la pantalla, como habíamos mencionado anteriormente, existe bastante normativa que en este momento se encuentra vigente, que establece el rol que tiene la vigilancia epidemiológica hospitalaria. Y básicamente cuando hablamos de epidemiología hospitalaria estamos hablando de investigación, ¿no? Y eso es algo muy importante que resaltar, y por ende no puede ir fuera de lo que es de la mano de lo que es investigación científica en sí mismo, ya sea de investigación de casos, de diferentes series de casos, o de ya una patología específica en los diferentes ámbitos que se tienen, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ir viendo no solamente algunos conceptos básicos, sino también algunos temas ya inclusive de tipo administrativo que se deben cumplir en relación a lo que es la epidemiología hospitalaria, y esperemos que el mismo también sea de su agrado y no sea algo tedioso, ¿no? Vamos a ir tratando de ejemplificar cada uno en base a la experiencia y las experiencias también que hemos ido recogiendo a lo largo de todo este tiempo. Bueno, cuando hablamos de epidemiología siempre hay que comenzar hablando de lo que es el padre de la epidemiología, y nos referimos a John Snow, ¿no? Recordarán, John Snow, un médico salubrista de la ciudad de Londres, en Inglaterra, que en aquella oportunidad, en el año 1855, perdón, presenta un trabajo relacionado a lo que es la epidemia del cólera en Londres. En aquella oportunidad, él plantea un cambio en relación a lo que es el comportamiento de la enfermedad del cólera, pues plantea que, un momentito por favor, estamos teniendo dificultad. Bueno, como mencionábamos anteriormente, mientras vamos recuperando lo que es la conectividad, John Snow plantea que el cólera se transmitía a través de lo que es el agua, cuando en aquella oportunidad se conocía que la enfermedad era transmitida por el aire, ¿no? Entonces esta situación ha ido generando conflicto con lo que es la asociación o la Sociedad de Médicos de Inglaterra, que en un momento inclusive llegan a excluirlo de lo que es el ente colegiado, ¿no? Es decir, lo expulsan de lo que es el Colegio Médico de Inglaterra. Pero en aquella oportunidad ha sido un hito en lo que es la salud pública, en el sentido de que John Snow ha sido el primero en plantear lo que es el uso del método científico en lo que es la epidemiología propiamente, ¿no? Porque ya la epidemiología en sí data de hace bastante tiempo, más de 2000 años antes de Cristo, ya se planteaba la relación entre lo que son los factores ambientales y el desarrollo de las enfermedades, pero es John Snow que introduce el método científico en lo que es este campo, ¿no? Y ha sido a través de lo que son variables muy puntuales, ¿no? Estamos hablando de lo que es tiempo, lugar y persona,
que hasta ahora sigue vigente para lo que es la evaluación de diferentes patologías en el ámbito epidemiológico, ¿no? Entonces, por ello se lo considera el padre de la epidemiología. Continúan vigentes todo lo que son las propuestas que ha hecho John Snow, ¿no? Y obviamente que hasta la fecha esa situación se ha ido manteniendo y continúa vigente todavía todos los postulados que ha hecho en su trabajo, en aquel trabajo de investigación planteado allá por 1855, ¿no? Un momento, por favor, estamos teniendo dificultades de conectividad. Vamos a resolver ese problema en este momento. Muy bien, gracias. La presentación. Como ya habíamos mencionado anteriormente, es John Snow, considerado el padre de lo que es la epidemiología, quien plantea el uso de lo que es el método científico en el año 1855 en este trabajo de investigación que publica acerca de lo que es la mortalidad por cólera en Londres, donde lo único que ha hecho ha sido utilizar las tres variables epidemiológicas que hasta ahora continúan vigentes, ¿no? Estamos hablando de tiempo, lugar y persona. ¿Qué es lo que ha hecho básicamente John Snow? Primero, contabilizar la cantidad de fallecidos que ha habido por cólera, ¿no?, en áreas que recibían agua de diferentes empresas. Y obviamente se observa que la mayor cantidad de fallecidos ha ocurrido en el área donde se se desvía el agua por esta empresa, ¿no? Sin embargo, lo que hace John Snow, que para esa época ha sido un gran hito, ¿no?, y ahora lo hacemos ya de manera cotidiana, ha sido estandarizar el tamaño poblacional. Es decir, él plantea, si todos tuvieran 10.000 domicilios, 10.000 hogares, ¿no?, ¿cuántas personas han fallecido por cada 10.000 hogares? Entonces, cuando ya se hace esa estandarización, utiliza una tasa, en este caso, observa que la población mayor, o sea, donde ha habido más fallecidos, no ha sido esta tercera empresa, sino ha sido la primera empresa, ¿no? 315 fallecidos por cada 10.000 domicilios dentro de esta área. Primer punto, ¿no? ¿En qué área o cuál ha sido el factor que ha ido asociado a lo que es la muerte por cólera? El segundo, la segunda variable, lugar, ¿no? Ya sabíamos quiénes han fallecido más, aquellas personas que recibían agua de esta primera empresa. En segundo lugar, el tiempo, ¿no? Y en aquella oportunidad va contando por día cuándo ha ocurrido la mayor cantidad de muertes, ¿no? Y esto es lo que conocemos actualmente como una curva epidemiológica. Pero en aquel entonces él contabilizaba por día, ¿no? La tendencia actual y el consenso actual es que se debe contabilizar por semanas, semana epidemiológica, que comienza un domingo y termina sábado. A veces en algunos trabajos hemos ido observando que contabilizan de lunes a domingo. Eso no es correcto, ¿no? Entonces hay que ir haciendo siempre ese tipo de apreciaciones porque puede variar el número de una semana epidemiológica a otra, ¿no? Entonces, cuentan las frecuencias, ¿no?, absolutas para cada uno de esos días y con ello genera esto que actualmente conocemos como curva epidemiológica. Pero adicionalmente a ello, lo que hace es un mapa, una distribución que seguramente muchos de ustedes todavía lo han ido utilizando en pregrado, donde coloca como un punto a las personas que están con la enfermedad y con una X a las personas que ya han fallecido, y dependiendo de esa distribución geográfica, él podía priorizar cuál era el foco de ese proceso de infección, dónde estaba ocurriendo la mayor cantidad de casos, y por ende dónde se debería hacer la intervención de manera rápida y urgente, ¿no? Entonces, este trabajo que ha sido presentado por John Snow ha significado, vuelvo a recalcar, un hito en lo que es el uso del método científico en la epidemiología, y es desde este momento que se considera ya lo que es la epidemiología moderna, ¿no?, que hasta ahora seguimos utilizando. Pero posteriormente a ello van generándose diferentes cambios, ingresa lo que es las teorías de Braddock-Hill, los estudios de Dolly-Hill también, ustedes conocerán aquel estudio de enfermedades crónicas donde hacen la evaluación
en la segunda mitad del siglo XX del consumo de tabaco y la exposición al asbesto y el cáncer de pulmón. Justamente Bradford Fields es quien define lo que se conoce como los criterios de Hill para el análisis de causalidad dentro de lo que es Hill con H, por supuesto, ¿no? Para lo que se refiere a los criterios de causalidad, esa relación de causa y efecto frente a las enfermedades y otros hitos más que se ha ido teniendo en relación a lo que es el conocimiento, un mejor conocimiento de la historia natural de la enfermedad, un mejor manejo de las enfermedades en base a esta historia natural de la enfermedad, enfocadas en los diferentes niveles de prevención, cuando el paciente está sano, cuando el paciente está enfermo, cuando el paciente ya tiene complicaciones, etcétera, ¿no? Pasando del clásico prevención primaria, secundaria y terciaria hacia lo que actualmente tenemos como prevención primordial, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿no? Pero eso es otro campo adicional a lo que nos toca ver el día de hoy. Todo esto, ¿para qué ha servido, no? ¿Para qué utilizamos la epidemiología y qué logros ha tenido a lo largo de lo que es la historia de implementación? Primero, nos permite, continuamos haciéndolo, establecer la magnitud y distribución de lo que son los eventos de salud de enfermedad. Fíjense aquí un término muy particular, ¿no? No solamente hablamos de enfermedades, hablamos de eventos de salud, porque también puede haber diferentes situaciones que no necesariamente son personas enfermas que puedan llegar a generar una saturación de nuestro sistema y por ende se hace la vigilancia en épocas de sequía, en épocas de lo que es terremotos, etcétera, otro tipo de situaciones como violencia, por ejemplo, igualmente pueden ser y son vigiladas por lo que es la epidemiología. También se lo utiliza en la investigación etiológica, en esa asociación causa-efecto, para determinar cuáles son los factores que contribuyen al desarrollo de una enfermedad y cómo estas, si eliminamos alguna de estas, podemos reducir la probabilidad del desarrollo de estas enfermedades. Y finalmente, para completar cuadros clínicos, ¿no? Entonces, conforme va avanzando el tiempo, se van agregando algunos síntomas, se van quitando algunos síntomas, porque en base a los estudios epidemiológicos se va detallando, confirmando algunos síntomas que han sido asociados y otros no. Recordemos un ejemplo bien sencillo que pasamos con el tema del COVID-19, ¿no? A un principio el tema de diarrea no era parte de lo que es la sintomatología. El tema de lo que es la anosmia no era parte de lo que es la sintomatología básica, pero sí estaban otros síntomas que posteriormente han ido reduciéndose y nuestra ficha epidemiológica de 4 páginas actualmente solamente tiene una página, entonces se va especificando, los cuadros clínicos se van completando, la historia natural de la enfermedad se va completando y en base a ello se va modificando todo lo que son las intervenciones que vamos realizando en los pacientes, ¿no? Otro ejemplo clásico de ello es el tema de VIH, ¿no? Seguramente muchas personas que se han formado hace ya un poquito de más de 10 años, recordarán que en el pregrado nos enseñaban que paciente con VIH apenas se diagnosticaba, se iniciaba tratamiento, ¿no? Entonces tenías el diagnóstico, iniciabas inmediatamente el tratamiento. Actualmente, y con actualmente nos referimos a más de 10 años ya, primero tienes que hacer el recuento de lo que es la carga viral y el conteo de CD4, ¿no? Y en base a esos criterios decían iniciar el tratamiento, porque iniciar el tratamiento de manera precoz no resultaba tan beneficioso como anteriormente creía, y obviamente esto es producto de los estudios de la epidemiología, ¿no? Por eso volvemos a recalcar, básicamente epidemiología, lo vamos resumiendo en investigación en salud. Adicionalmente a ello, la epidemiología nos sirve para identificar nuevas enfermedades, para la investigación de casos, para la investigación de brotes epidemiológicos, nuevas cepas, etcétera. Entonces es muy importante hacer el análisis. Cuando encontramos una enfermedad no nos quedamos ahí, ¿no? Sin conocer la etiología, etcétera. Vamos a buscar la etiología, vamos a buscar los contactos, vamos a buscar la fuente de donde se ha originado esta enfermedad y obviamente eso es investigación epidemiológica de campo. Evaluar la eficacia de las intervenciones sanitarias igualmente, ¿no? Genero un cambio dentro de mi institución, dentro de mi hospital, desde temas administrativos hasta temas de tratamiento clínico, como la implementación de un protocolo de manejo o atención de un paciente. Entonces yo debo evaluarlo, ¿no? A corto, mediano o largo plazo, ¿no? A corto plazo generalmente a los 3 a 6 meses,
a mediano plazo de 6 meses a un año, y a largo plazo más de un año, ¿no? En lo que es este tipo de intervenciones, ¿no? Dependiendo del establecimiento de salud y dependiendo de la casuística también que tengamos, ¿no? No es lo mismo evaluar con 100 pacientes intervenidos que evaluar con 1000, 2000 pacientes intervenidos durante un periodo. Entonces, es muy importante también ver ello para ver el efecto que ha tenido nuestra intervención en lo que es el mejoramiento de la salud de la población, ¿no? Contribuir en lo que es la metodología de investigación. A través de la epidemiología se van generando nuevos métodos, se van incorporando métodos que son utilizados en otras áreas, como por ejemplo está de moda ahora el análisis de las inequidades en salud, que era propio de lo que es el área socioeconómica. Sin embargo, cada vez más vamos utilizando en lo que es el área de salud. Asimismo, los estudios de caso, por ejemplo, que son propios de las ciencias sociales, también lo utilizamos y lo hemos ido absorbiendo en lo que es salud, ¿no? Analizar un mismo fenómeno desde diferentes perspectivas. No nos estamos refiriendo a lo que es un caso clínico, sino un estudio de caso propiamente, y con ello tener un panorama completo, ¿no? La investigación cualitativa igualmente, que prácticamente en salud éramos muy reacios a esa situación por el tema de la subjetividad de la información que se podía generar. Sin embargo, poco a poco vamos profundizando más en lo que es la implementación de investigación cualitativa dentro de lo que es el campo de la epidemiología propiamente, para poder reforzar aquello que se ha ido obteniendo por parte de lo que es la investigación cuantitativa, que es muy común, ¿no? Entonces es muy importante aquello también, no solamente con el diseño metodológico en sí mismo, sino también con lo que concierne al método estadístico, ¿no? Porque un campo muy grande de lo que es la epidemiología es la bioestadística, ¿no? Que tiene características particulares en comparación a lo que es a la estadística clásica. Contribuir a lo que es la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Obviamente, conforme vamos aprendiendo sobre una enfermedad, también se va a modificar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, como hemos ido mencionando anteriormente, ¿no? Probablemente la historia natural que conocíamos de una enfermedad de hace unos 10 años, probablemente ahora ya no es lo mismo, ¿no? A ver, otro ejemplo clásico de ello, esa asociación que encontraron Dolly Hill en relación a lo que es el consumo de tabaco y asbesto, o intoxicación por asbesto o exposición a asbesto con lo que es el cáncer de pulmón. Pero en los estudios que están de este siglo, en los últimos 20 años, el cáncer pulmonar más prevalente ya no es ese, ¿no? Entonces obviamente se va modificando, se van cambiando las priorizaciones, los esquemas de tratamiento, y todo ello producto de las diferentes investigaciones que va saliendo en el campo epidemiológico, ¿no? Entonces podemos utilizar epidemiología tanto en las actividades rutinarias como también en lo que es la investigación de tipo estratégica, ¿no? De manera rutinaria lo utilizamos para lo que es planificación en salud, y ese es un componente básico de lo que es la epidemiología hospitalaria. O sea, ¿para qué es importante que yo tenga todo ese análisis epidemiológico? Para que yo planifique dentro de mi hospital cuáles son mis enfermedades más prevalentes, cuáles son las causas más frecuentes para esa enfermedad, cuáles son los medicamentos que más utilizo dentro de esa enfermedad, y con eso yo tengo que ir planificando, ¿no? No solamente eso en el ámbito público, sino también en la seguridad social e incluso en la parte privada. ¿A qué me refiero? Si estoy en una clínica privada y tengo una frecuencia de casos que es mayor a lo que es la parte de trauma, entonces fortaleceré esa área, planificaré, ¿no? Pero si la atención, la casuística que tengo de mis pacientes está más relacionado a lo que es la salud materno-infantil, entonces fortaleceré esa área, ampliaré mis horarios de atención, los espacios donde se hace la atención, los servicios que se presta para ese grupo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo rutinario y no debe ser algo excepcional, ¿no? Eso lo hacemos de manera diaria. También para lo que es la vigilancia de las enfermedades, ya sea transmisibles o no transmisibles, ¿no? Igualmente para lo que es ver el comportamiento que tienen estas enfermedades, va a ser muy importante lo que es la aplicación de los conceptos epidemiológicos. Adicionalmente a ello, en relación a lo que es la investigación estratégica,
para lo que es la medición de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a esa enfermedad? ¿Cuáles son los factores que me van a incrementar la probabilidad de desarrollar esa enfermedad? Entonces, esas asociaciones causales se van a determinar a través de estudios epidemiológicos, ¿no? Para probar hipótesis, ¿no? Acerca de lo que son las causas. Entonces, también en la epidemiología, especialmente en la parte hospitalaria, entra en lo que es la investigación de causas, los ensayos clínicos que nos van a permitir ir demostrando si realmente un factor está asociado, ¿no?, con otro factor, no solamente a través de ensayos, sino también a través de estudios de corte, a través de estudios de casos y controles, que lo podemos hacer a nivel hospitalario, dependiendo de la capacidad de seguimiento que tengamos de los pacientes, ¿no? Para medir lo que son el impacto que ha ido teniendo la incorporación de nuevas tecnologías y nuevas intervenciones dentro de lo que es nuestro campo, ¿no? Entonces estoy implementando una nueva terapia, una nueva estrategia, una nueva forma de hacer algo. ¿Cómo eso está impactando en la salud de la población? ¿Realmente ha sido positivo o en su defecto no ha tenido consecuencia? O puede ser que en vez de ayudar simplemente esté empeorando la situación del paciente. ¿Cómo lo voy a hacer? A través del seguimiento de esas intervenciones, de la evaluación de esas intervenciones, y obviamente eso es parte de lo que es el uso de la epidemiología, ¿no? Entonces ese es un aspecto muy importante, porque a veces asumimos que lo que ha funcionado en Europa o Estados Unidos va a funcionar al 100% en nuestro medio, cuando probablemente por la idiosincrasia de nuestros pacientes no va a funcionar así, o por X factores probablemente no va a funcionar de la misma forma en nuestro contexto. Por ello es muy importante hacer los estudios de validación, los estudios de evaluación de la implementación de esas pruebas, de esas estrategias, de esos protocolos de diagnóstico, tratamiento, seguimiento o preventivos incluso en lo que son nuestros pacientes, ¿no? Entonces, en base a todo ello existen diferentes niveles de aplicación de lo que es la epidemiología, ¿no? Y tenemos desde el campo descriptivo hasta lo que es la evaluación de intervenciones. Entonces, lo que más utilizamos y es muy común, y eso es parte de nuestra cultura general, si se quiere, como personal de salud, independientemente del área en que nos hayamos formado, es la epidemiología descriptiva, ¿no? Y ahí siguen vigentes las variables descritas por John Snow, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Tiempo, lugar y persona, ¿no? Entonces es muy importante hacer la evaluación de las enfermedades en base a lo que son estas variables, y en base a ello obviamente nosotros vamos a ir viendo lo que es la vigilancia epidemiológica, la planificación en salud y la generación de hipótesis en base a las tendencias que nos va mostrando estos estudios. Todo lo que son los estudios descriptivos simplemente nos van a mostrar una tendencia, no van a llegar a una definición de asociación causal, ¿no? De esa relación causa-efecto, ¿no? Entonces, porque es algo descriptivo. Ya en la parte analítica, ahí sí vamos a poder definir lo que son los factores de riesgo, esa relación de causa-efecto, esa relación de etiología en relación a lo que es una enfermedad, ¿no? Entonces nos sirve para lo que es la medición de riesgo y para probar esas hipótesis, ¿no? A través de pruebas paramétricas, no paramétricas, dependiendo del tamaño muestral que tenga y dependiendo de la distribución que tenga de cada una de las muestras, ¿no? Recordarán que utilizamos pruebas paramétricas cuando la distribución de nuestros datos es de tipo normal, ¿no? Y ahí tenemos las pruebas de Chi cuadrado, ANOVA, la correlación de Pearson, el odds ratio, por tanto por regresión logística como lineal, ¿no? Pero cuando nuestra muestra es muy pequeña o es muy variada también, su distribución, ¿no? La varianza es muy amplia, entonces en ese caso la distribución de nuestros datos va a ser de tipo no normal, ¿no? No se dice anormal, se dice no normal, y en esos casos debemos utilizar pruebas no paramétricas, ¿no? Ahí tenemos el test de Kruskal-Wallis, el Human de Whitney, el test de Wilcoxon, ¿no? El RU de Spearman, etcétera, etcétera, que nos van a permitir evaluar lo mismo, pero para lo mismo que las pruebas paramétricas, pero en este caso para variables que no tienen una distribución de tipo normal, ¿no? Ya en un nivel un poquito más profundo de lo que es la epidemiología, tenemos aquella que va a hacer la evaluación de las intervenciones. Y ahí tenemos estudios de eficacia, de efectividad, de beneficio, en base a las intervenciones que hemos ido realizando. Pueden ser a través de experimentos o evaluación de lo que son las atenciones en salud, ¿no? Todo esto nos va a servir para lo que es una nueva intervención. ¿Para qué evalúo?
para mejorar, para fortalecer, etcétera. No es que evalúo simplemente por saber, ¿no? Me tiene que generar un cambio, me tiene que generar una acción. Por eso justamente que la tendencia actual de la investigación epidemiológica ya hace bastante tiempo, igual hablamos más de 10 años, es en relación a lo que es la investigación-acción, ¿no? Que ese resultado sirva para algo, para la modificación de un protocolo, para la modificación de una política en salud, para la modificación de una intervención en salud, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones, entonces, de manera resumida de lo que es la epidemiología? Primero, la evaluación de intervenciones preventivas y de promoción. La epidemiología clínica, todo lo que concierne a la atención hospitalaria. También la epidemiología ambiental, entre la asociación de las determinantes sociales y factores ambientales, socioculturales, etcétera, con lo que es el proceso de salud de enfermedad. La epidemiología ocupacional, que también es un campo muy grande, y el estudio de las determinantes sociales relacionadas o asociadas con lo que es el campo de salud. Pero un campo que muchas veces lo pasamos muy alto, y eso es lo que nos toca ver ahora, es en relación a lo que es los servicios de salud. Todo lo que concierne calidez de atención en salud también se puede evaluar a través de lo que es los métodos epidemiológicos, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos mucho en estas dos primeras partes, ¿no? Tanto lo que son las medidas preventivas y también lo que es la parte de atención clínica. Pero ya los otros lo vamos descuidando bastante. En los establecimientos de salud se ve mucho de eso, ¿no? A ver, por ejemplo, cuánto hemos trabajado en lo que es la calidad de ambiente laboral para nuestro personal de salud. Hay muchos estudios, por ejemplo, sobre el síndrome de Burnout en personal de salud. Sin embargo, vemos en los establecimientos que poco o nada se ha trabajado en lo que es la intervención al respecto. Dentro de lo que es epidemiología ambiental se encuentra también todo lo que concierne a bioseguridad, ¿no? Cómo vamos evaluando las intervenciones en bioseguridad. A veces nos conformamos, ¿no?, con haber sacado una buena nota cuando viene COSBES y nos evalúan con esa su fichita, o tener con la documentación en línea un plan de lo que es bioseguridad, o simplemente establecer la norma. Pero qué nuevas estrategias hemos ido implementando, cómo estamos haciendo el seguimiento de esas intervenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y ni qué decir en relación a las determinantes sociales y los servicios propios de salud, en el tema de capacidad resolutiva, y lo demás a veces lo pasamos por alto, ¿no? Y obviamente eso va a repercutir en la planificación que hagamos a nivel de nuestro establecimiento de salud. Entonces, ¿cuáles son los campos y objetos de acción que tiene la epidemiología dentro de lo que es la gestión, ¿no? Dentro de ello, lo podemos resumir en tres grupos grandes, ¿no? Primero, la planificación estratégica frente a lo que es la necesidad colectiva. Siempre vamos a responder a una necesidad, y en este caso es la necesidad de la población. Y en base a esa necesidad, a ese diagnóstico situacional que voy a hacer a través de un estudio epidemiológico, yo voy a tener que responder con una planificación estratégica. Porque hay muchos problemas que no se van a resolver en un día, en una semana, en un mes, ni en un año. A veces es a largo plazo. Por ejemplo, la saturación de los establecimientos de salud. Entonces, dentro de esta planificación debo establecer justamente los objetivos a largo plazo, las líneas estratégicas de trabajo que voy a tener para poder resolver ese problema que es una necesidad colectiva. El monitoreo participativo, pero de calidad, tanto de vida de los programas y de los servicios, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado. Estamos implementando programas, estamos implementando protocolos, estamos implementando nuevos servicios, tanto en la parte de atención, en la parte de prevención, en la parte de diagnóstico. Pero ¿qué impacto está teniendo eso dentro de lo que es mi establecimiento de salud? ¿Realmente está sirviendo? ¿No está sirviendo? ¿Qué se puede mejorar? O en su defecto hay que anular y cambiar de estrategia, etcétera, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Fortalecer la capacidad social, ¿no?, del control sobre la gestión en salud, pero no en el sentido inquisitivo, ¿no?, que se ha ido observando, donde la parte de control social básicamente se ha reducido a ir controlando si asiste, no asiste, si mira feo al paciente o no, sino que sea un apoyo, un coadyuvante en lo que es la resolución de los problemas institucionales y por ende en la resolución de esa necesidad colectiva que tiene la población, ¿no? Entonces, esos son los campos de acción.
Fíjense que es muy amplio, por ello que cuando hablamos de lo que es epidemiología en la gestión hospitalaria, estamos hablando no solamente de la parte clínica, sino de manera general también en lo que concierne la atención o la evaluación de los diferentes programas, planes, políticas de salud que se viene implementando o aplicando desde la unidad operativa, que en este caso es el establecimiento de salud, ¿no? Dentro de lo que es la salud pública y la medicina clínica, el uso obviamente de lo que es la epidemiología es variado, ¿no? Entonces recordarán cuando estamos hablando, por ejemplo, de tratamiento a nivel individual, tenemos ahí un campo grande que es la medicina clínica, ¿no? Sujeto por sujeto, hacemos la investigación clínica, hacemos el manejo, seguimiento, etcétera. Pero también se puede hacer un manejo de tratamiento a nivel de grupos poblacionales, y en este caso ya estamos hablando de lo que son la investigación de los servicios de salud, lo que habíamos hablado anteriormente. Por ejemplo, cuando yo estoy evaluando un protocolo que he implementado, ya no voy a evaluar sujeto por sujeto, lo voy a evaluar de manera global, ¿no? ¿Cuánto ha impactado? ¿Ha tenido efecto o no esa intervención dentro de lo que es mi establecimiento de salud? En el tema preventivo, a nivel individual, hacemos promoción de la salud, sujeto por sujeto, ¿no? Diferentes estrategias para ello. Y cuando hacemos ya por grupo, ahí tenemos un campo grande que es la salud pública propiamente dicha. Pero la salud pública es muy amplia, ¿no? Tenemos desde el ámbito de atención, con lo que es atención primaria en salud, o la atención de enfermedades más prevalentes. Tenemos la parte de gestión, la parte de gestión administrativa, gestión hospitalaria, auditoría médica, etcétera, etcétera, gerencia y todo lo demás. Y en transversal está lo que es la epidemiología, porque va a repercutir en ambos campos grandes o ambas alas que se tiene dentro de lo que es la salud pública propiamente. Y cuando hablamos de ello, en la parte clínica, siempre vamos a ir recordando lo que es los agentes causales que provocan enfermedades, y dentro de esto tenemos el modelo de lo que es la tríada ecológica clásica, ¿no? Que nos habla de agente, huésped y medio ambiente. Pero dentro de lo que es agente, muchas veces nos reducimos a esto, a agentes biológicos, a nivel de lo que es el establecimiento de salud, por ejemplo, ¿no? Ya hablamos de bacterias, protozoarios, metazoarios, hongos, rickettsias, virus, priones, etcétera, etcétera, dentro de lo que son estos agentes. Pero muy pocas veces hacemos la evaluación de agentes no biológicos. Y dentro de esto tenemos tanto agentes químicos como agentes físicos, que cada vez van generando mayor proporción, si se quiere, de lo que es la morbilidad hospitalaria, ¿no? O sea, cada vez va más en aumento. Y este tipo de evaluación a veces no se lo hace. ¿Por qué hablamos de esto, no? Porque dentro de lo que es la vigilancia epidemiológica hospitalaria, cuando vamos a cualquier establecimiento de salud, siempre nos muestran las fichas de vigilancia obligatoria de estas enfermedades, que tienen una causa biológica. Pero ya de las otras enfermedades que tienen una causa de origen no biológico, ¿no? Todo lo que es trauma, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos donde el epidemiólogo, no lo conoce, ¿no? O dentro de lo que es la unidad de investigación que se tiene dentro de lo que es el establecimiento. Entonces, hay que ir ampliando lo que es ese manejo que se tiene, porque es algo que está cambiando dentro de nuestro sistema de salud. La principal causa de muerte a nivel de todo lo que es nuestros sistemas de salud, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, son las enfermedades no transmisibles, es decir, las enfermedades que no son infectocontagiosas, que no tienen un origen biológico, es decir, no son ni bacterias, protozoarios, ni virus, etcétera, que están causando esa enfermedad. Por lo tanto, nuestro sistema de vigilancia también debe abocarse a esas enfermedades que no tienen ese origen. Y dentro de lo que es el seguimiento de lo que son las enfermedades infectocontagiosas, utilizábamos estos indicadores, ¿no? Como la patogenicidad, la virulencia, porque el periodo de tiempo que pasa desde una fase inaparente hasta una fase aparente, donde ya tiene sintomatología, hasta que llega a fallecer esa persona, es variado, ¿no? Esto lo conocemos como parte de lo que es nuestra cultura general, como habíamos mencionado anteriormente. En base a esto, nosotros podríamos definir diferentes intervenciones para las diferentes patologías que vamos atendiendo en nuestro medio. Por ejemplo, ¿no? Mis estrategias de intervención en lo que concierne a la tuberculosis
se tomarán pues el debido tiempo prudente para investigar, confirmar todo lo demás y también el tema del tratamiento, porque la fase inaparente es larga, la fase aparente moderada también era relativamente larga y necesita un poquito de tiempo para llegar a la fase fatal. Pero en el caso de tétanos, por ejemplo, la fase inaparente es muy corta, ¿no? Pasa directamente a una fase moderada y posteriormente a la parte fatal. Y en la rabia humana ni qué decir, ¿no? La fase inaparente realmente es muy corta. Hemos tenido casos excepcionales donde sí ha habido un tiempo muy largo, ¿no? Como el año 2018 fue un caso nacional donde un paciente, un niño mordido por un perro que a un principio no se tuvo el diagnóstico ni nada, falleció 6 meses después de haber mordido, ¿no? 6 meses que estaba con la patología y ha sido un caso muy raro. Pero en la mayoría de las oportunidades es a la semana, 2 semanas que ya fallecen, dependiendo del sitio donde ha sido la mordida también. Mientras más cerca al encéfalo, obviamente el proceso es más rápido. Pero entender esto nos permitía también planificar las estrategias de intervención para cada una de las patologías. Pero en el caso de lo que es las enfermedades no transmisibles, ya no nos sirve ese tipo de intervenciones, porque obviamente el comportamiento que se tiene es completamente diferente. Una persona no va a contagiar a otra. La gran mayoría tienen fases inaparentes muy largas. Cuando estamos diagnosticando al paciente ya estamos llegando 3, 4, 5 años tarde probablemente, porque ya existen daños a nivel de los tejidos durante todo ese periodo y obviamente con ello muchas veces nuestro manejo ya va a lo que es prevención terciaria, es decir, ir resolviendo las complicaciones que ha ido ocurriendo por producto de esa patología, ¿no? Entonces cada vez es mucho más común y por ello que nuestra estrategia de vigilancia, nuestra estrategia de control a nivel hospitalario también debe ir adecuándose. ¿Para qué utilizamos la vigilancia epidemiológica propiamente? Ya no estamos hablando solo de epidemiología, sino de un acápite específico que es la vigilancia. Primero, para hacer seguimiento de los eventos de salud, volvemos a resaltar, hablamos de eventos porque no solamente se sigue procesos de enfermedad, ¿no? También se pueden seguir otro tipo de eventos. Estimar su magnitud, detectar cambios y tendencias, esto es muy importante, patrones de ocurrencia en las prácticas que se tienen, ¿no? Entonces eso nos va a permitir predecir, ¿no? A futuro qué es lo que vamos a esperar en base a todo lo que ya ha pasado en el pasado, para la redundancia. Los que están vinculados con las acciones de salud pública dentro de los usos de vigilancia están investigar y controlar enfermedades, planear programas de salud, evaluar medidas de prevención, ¿no? Entonces, esto es otro punto que a veces nos olvidamos, ¿no? Ya, investigamos la enfermedad, sabemos cuántos son, quiénes son, etcétera. Pero no se puede quedar ahí. En base a esa información, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué programa, qué política, qué intervención en salud estoy implementando en mi establecimiento, en mi hospital, para poder resolver a esa necesidad poblacional? La evaluación de medidas preventivas, ya he implementado una medida, ¿sirve o no sirve? ¿Funciona? ¿En qué proporción ha resuelto ese problema o necesitamos mayor cantidad de acciones? Igualmente debo hacer el seguimiento. Y otros usos, probar hipótesis y la generación de archivos históricos. Como ya habíamos mencionado, a veces podemos tener casos muy raros, entonces es muy importante también generar información que nos permita tener un archivo histórico institucional para que nuevas generaciones en base a ello puedan hacer las intervenciones. Un ejemplo clásico de ello ha sido el brote que se ha tenido del virus Chiapare en los Yungas el año 2019, ¿no? Octubre-noviembre, si no me equivoco, donde de 5 personas que han dado positivo, 3 han fallecido, recordarán, ¿no? Entonces, en aquella oportunidad no se sabía del manejo ni nada, pero revisando lo que son archivos históricos de los años 80, se pudo ver cuál ha sido el manejo que se ha hecho y en base a ello cuál ha ido funcionando, se ha aplicado el mismo y se ha podido salvar esas 2 vidas que anteriormente hemos mencionado, ¿no? La suerte que no han podido correr los otros colegas también, porque también han fallecido colegas. Pero lo mismo sucede con otro tipo de patologías que probablemente en cada una de las áreas son muy raras, pero si no lo describimos, si no lo publicamos, si no lo difundimos, se va a quedar así, como algo raro, hito que probablemente el colega ha visto una vez en su vida y cuando otro colega de aquí a 10 años, 5 años le toque ver, no va a tener una referencia de cuál es el manejo que han hecho en la institución en base a las necesidades,
a las características del establecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que vamos a ir haciendo es revisar qué han hecho en el exterior, y muchas veces lo que han hecho en el exterior no coincide con la realidad que vivimos, y probablemente la medicación, los métodos diagnósticos que han utilizado, no los vamos a tener al alcance, ¿no? Entonces es muy importante ver ello para que probablemente estas nuevas generaciones no cometan los mismos errores que nosotros hemos ido cometiendo porque nos ha agarrado desprevenido, o en su defecto utilicen los buenos resultados que hemos ido obteniendo en el manejo de estos pacientes que también son muy raros, ¿no? ¿Cuáles son los eventos de salud bajo vigilancia? Primero, aquellas enfermedades sujetas al reglamento sanitario, como el cólera, aquello que es objeto de vigilancia de la OMS, como la influenza, ahora el COVID-19 también. Las enfermedades erradicadas en fase de eliminación, alta letalidad, emergentes o desconocidas, como el Zika, chikungunya, sarampión, ¿no?, que son de vigilancia epidemiológica obligatoria. También se hace vigilancia de síndromes, factores de riesgo de alta prevalencia, como la obesidad, por ejemplo, o el sobrepeso, porque la obesidad ya está catalogado como patología, ¿no? Pero el sobrepeso, consumo de tabaco, consumo nocivo de alcohol, son factores de riesgo de alta prevalencia que también son de vigilancia. Y otros eventos en salud pública, ¿no?, como la violencia, delincuencia, desplazamientos poblacionales y las inequidades en salud o desigualdades en salud que ya habíamos comentado anteriormente. ¿Cuáles son las fuentes de datos para lo que es la vigilancia? La notificación de casos, los reportes que nos van remitiendo en las fichas epidemiológicas, los registros institucionales como la historia clínica, los informes de investigación de casos y brotes a nivel de una institución, encuestas que se hacen al respecto de un evento en salud e inclusive rumores, ¿no? Muchas veces el inicio de lo que es la investigación de caso se ha ido basando en base a lo que son rumores, y en este momento también muchas veces las investigaciones de posibles brotes lo hacemos por rumores que van llegando a lo que es la prensa, nos comunican y hacemos el seguimiento correspondiente, ¿no? Porque en algunos lugares también ocultan algunas patologías por el tema de lo que es el estigma social, ¿no? Entonces, eso es un aspecto también que debemos considerar. En base a esa información, lo que debemos hacer es analizarla, ¿no? Esa información que estamos captando. Entonces, involucra un proceso de descripción y de comparación de los datos con relación a las características y atributos de tiempo, ¿no? Lo que habíamos hablado anteriormente, ver cuál es la tendencia, ver en qué lugar o en qué zona geográfica es más prevalente esa enfermedad y qué grupos poblacionales son los más afectados de esa enfermedad. Nuevamente retomamos las tres variables básicas que nos ha planteado John Snow: tiempo, lugar y persona, que son vitales para cualquier análisis de tipo epidemiológico, ¿no? En base a este análisis establecemos tendencias, ¿no? Para eso nos va a permitir anticiparnos a lo que es un nuevo incremento de casos, sugerir los factores asociados al posible incremento, tanto de lo que son nuevos casos como también de los decesos de los pacientes, o el descenso también de casos y de las defunciones de pacientes, identificar las áreas geográficas que requieren un control específico, ¿no? Y en relación al tiempo, estas son el comportamiento que se tiene de la curva epidemiológica de diferentes enfermedades, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es una tendencia secular, es decir, un año desaparece, otro año aparece, luego comienza a disminuir hasta desaparecer, nuevamente se puede incrementar, etcétera, ¿no? O sea, aparece un año, desaparece, etcétera. No tiene un patrón dentro de una misma gestión. Tenemos lo que son las tendencias de tipo cíclico, ¿no? Donde aumenta, disminuye, nuevamente aumenta, nuevamente disminuye, nuevamente aumenta, nuevamente disminuye. Entonces, un ejemplo clásico de ello es la parotiditis, ¿no? Que va aumentando en ciertos momentos y va disminuyendo en otros. Tenemos el estacional, ¿no? Que aparece específicamente en un periodo todos los años, en una estación. Entonces, en invierno, por ejemplo, en el caso nuestro, aumentan lo que son las iras, y en el verano aumentan lo que son las edas, ¿no? Es muy común. En la época de lluvia, las edas comienzan a incrementarse y etcétera. Entonces, este patrón nos permite a nosotros ir prediciendo qué es lo que va a pasar al siguiente año, ¿no? Por ejemplo, si yo ya sé que en el mes de abril más o menos voy a tener un incremento de las enfermedades diarreicas, entonces ya me estaré preparando desde el mes de febrero, marzo, ¿no? O lo mismo,
lo que tenemos con lo que es el H1N1. Si yo sé que es fines de mayo, junio, que se eleva el número de casos, entonces ya en el mes de abril y mayo estaré vacunando a esas personas contra esa enfermedad, y etcétera, ¿no? Entonces nos permite predecir, nos permite prepararnos frente a enfermedades. Y esto es la famosa curva epidemiológica, ¿no? Que se puede presentar de esta forma, ¿no? Diagrama de puntos, pero también en un histograma, ¿no? Un diagrama de barras, si se quiere. Entonces, ¿dónde tenemos dos tipos de tendencias, ¿no? Un crecimiento de tipo proporcional, como en esta segunda parte, donde la cantidad de casos es prácticamente en la misma proporción, no es igual, ¿no? Es en la misma proporción de una semana epidemiológica a otra, volvemos a recalcar, es por semana. Pero tenemos otros momentos donde el crecimiento es de tipo exponencial, ¿no? Entonces, si era 10, aquí es 100, aquí es 1000, aquí 10.000, y así sucesivamente, se dispara. Entonces va duplicando la cantidad de casos. Y para ello tenemos dos indicadores básicos, ¿no? En epidemiología, simplemente para recordar. Uno es el índice epidémico. En el índice epidémico, ¿qué es lo que hago? Los casos que tengo esta semana, lo divido en el número de casos que había el año pasado en la misma semana. Entonces, para eso necesitamos que la enfermedad sea de tipo endémica, ¿no? Es decir, que ocurra todos los años. Si esa división de los casos de este año versus los casos del año pasado en la misma semana me da por encima de 2, entonces estoy hablando de un brote, ¿no? Ese es un buen indicador. En el caso de lo que son las enfermedades nuevas, como estamos pasando con el tema del COVID, yo puedo comparar una semana epidemiológica con la anterior. Si de una semana a otra duplico en la cantidad de casos, nuevamente ese índice es mayor a 2, estamos hablando de una tasa de crecimiento o un R0 mayor a 2, entonces en ese caso lo puedo considerar como un brote. Pero es por semana, no es por día. Lamentablemente hemos ido viendo un mal uso de estos conceptos básicos de lo que es la epidemiología, y hay mucha gente que obviamente no es del campo que comienza a hacer apreciaciones que no son las más correctas, ¿no? Pero un mejor instrumento para lo que es este seguimiento es el canal endémico, ¿no? El canal endémico, corredor endémico, también denominado así, que se construye con lo que es la incidencia de casos por semana epidemiológica de los últimos 5 años. Entonces, debo tener la información de 5 años de la enfermedad, y en base a ello construyo, primero calculo la mediana, para esa mediana un límite inferior y un límite superior. Entonces, por debajo del límite inferior va a ser mi zona de éxito, entre el límite inferior y la mediana va a ser mi zona de seguridad, entre la mediana y el límite superior va a ser mi zona de alarma, y por encima de ese límite superior ya va a ser una zona epidémica, ¿no? Porque va a estar duplicando la cantidad de casos esperados para ese periodo. Y fíjense que en este canal endémico lo importante es que una misma cantidad de casos puede representar un tipo de situación diferente en otra semana epidemiológica, la misma cantidad de casos, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí 6 casos en la semana epidemiológica 9, voy a estar en lo que es la zona de seguridad. Pero 6 casos en la semana 33, donde no se esperaba ya esa cantidad de casos, va a ser considerado que estoy en una zona epidémica. Entonces, eso no quiere decir que tenga que tener muchos casos o pocos casos, ¿no? Depende de la patología, depende de la semana epidemiológica y depende del comportamiento de la enfermedad, porque ya nos ha pasado muchas veces que nos dicen, pero si es un casito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que es sarampión, 20 años que no había en Bolivia, un caso ya se considera un brote epidémico, y debemos hacer la contención de foco. Pero en otras enfermedades como endémicas, como dengue, pónganse por ejemplo, un caso, probablemente si es en la semana epidemiológica 1 a 2, ¿no? Enero, no me va a significar nada. Pero un caso en el mes de junio, donde no debería haber, ahí sí probablemente me puede considerar un brote, ¿no? Y debo hacer la investigación correspondiente. Entonces, varía de una patología a otra, y es muy importante aclarar que esta curva epidemiológica, canal endémico y también la curva epidemiológica se debe construir para cada establecimiento, porque no va a ser lo mismo el canal endémico del hospital de tercer nivel que del segundo, que del primero, porque las incidencias de casos son diferentes, los patrones son diferentes. Se debe construir por municipio, no es lo mismo un municipio del área urbana que del área rural,
se debe construir por departamento. El canal endémico de Santa Cruz no me sirve para Cochabamba, ni el de Cochabamba le sirve al de La Paz, porque el comportamiento de la enfermedad varía de acuerdo a lo que es el contexto en cada institución, en cada región. Debemos construir nuestros canales endémicos y eso es algo que muchas veces no hacemos. Cuando nosotros vamos a un establecimiento de salud y les preguntamos ¿y cómo está su canal endémico, su curva epidemiológica? Ya está bien, canal endémico puede pasar desapercibido, digamos que no tienen información de 5 años porque hay dotación de personal, etcétera. Pero mínimamente debo tener pues mi curva epidemiológica para saber del año pasado cómo se ha comportado y este año qué es lo que debo esperar y en base a ello tomar las medidas pertinentes para lo que es el control de esa enfermedad. Este canal endémico, por ejemplo, es uno que hemos construido para lo que es el H1N1 con las incidencias reportadas desde el año 2009 hasta el 2014. Es un trabajo que está publicado, ¿no? Está en el Cielo para las personas que quieran verlo. Y dentro de este canal endémico, por ejemplo, observamos que en la semana 29, ¿no? El índice de casos o la curva epidemiológica del 2014 casi llegó a la zona epidémica, ¿no? Entonces estábamos en la zona de alarma y esto también tiene connotaciones administrativas, ¿no? No es simplemente decir estoy en alerta o estoy en alarma. Cuando me declaro en alerta, cuando estoy en la zona de alarma, entonces ya mi prioridad del establecimiento de salud va a ser la atención de esa patología. La prioridad del sistema va a ser la atención de esa patología, ¿no? Cuando me declaro en emergencia, tengo a nivel de lo que es municipios, gobernación, la propia institución, 3% del presupuesto que nos obliga el Ministerio de Planificación para incluirlo de todo nuestro presupuesto anual, para incluirlo para situaciones de emergencia, de cualquier tipo. Entonces, me declaro en emergencia y puedo utilizar ese recurso del 3%. A nivel de un hospital de tercer nivel, 3% es muy grande. A nivel de un municipio también es muy alto, de gobernación similar, y a nivel nacional también, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy importante, por ello que hay que saber cuándo declararnos. Si yo me declaro en emergencia y apenas estoy en la zona de alarma o estoy pasando de la seguridad de alarma, entonces no estoy haciendo bien y ya he utilizado esos fondos, me puede venir un proceso administrativo. Entonces hay que utilizar los conceptos de manera adecuada a nivel institucional, no simplemente por generar alarma en la población, ¿no? Si se quiere. Sin embargo, los son perfectos, nunca han sido perfectos y no son perfectos en ninguno de los países. Siempre existen diferentes problemas que pueden generar un subregistro o un sobreregistro de los diferentes pacientes, ¿no? Por ello, que dentro de lo que es la estrategia de mejora de los sistemas de vigilancia, lo que se pretende es estimular la toma de conciencia del equipo que hace la vigilancia dentro de la institución, simplificar los procesos de notificación y reporte, mejorar la retroalimentación del sistema, lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Informo, pero ¿cómo me devuelven eso? ¿Para qué me sirve? ¿En qué ha cambiado esa situación? Usar diferentes fuentes, diferentes métodos para lo que es la vigilancia, promover la vigilancia activa, desarrollar los sistemas de vigilancia centinela, la automatización de los sistemas. Esto es vital, ¿no? Ya para estos tiempos todos nuestros establecimientos de salud deberían estar con sistemas automatizados. Sin embargo, todavía en muchos seguimos haciendo en papel, seguimos reportando vía papel, y bueno, la pandemia también ha contribuido a que esto vaya mejorando, ¿no? Y ahora ya por lo menos para el COVID-19 tenemos el CIBE, el Sistema Integral de Vigilancia Epidemiológica, donde en tiempo real, desde el puesto de salud, centro de salud, hospital de primer nivel, segundo nivel o tercer nivel, se van reportando los casos de estos pacientes y lo podemos tener en tiempo real a nivel departamental o a nivel nacional concentrado para su análisis, ¿no? Antes no teníamos esa facilidad y va en ese camino el resto de las patologías, pero a nivel de lo que es la propia institución hay que ir promoviendo, presupuestando en nuestro POA la incorporación de lo que es la implementación de diferentes sistemas informáticos para la vigilancia, no solo para la vigilancia epidemiológica, sino para la atención de los pacientes, ¿no? El seguimiento de laboratorios, el seguimiento de las historias y todo lo demás. La capacitación de recursos humanos de manera permanente, muchos conceptos van cambiando, no todo lo que hemos aprendido hace bastante tiempo sigue vigente, hay que ir considerando aquello, ¿no? Promover grupos de discusión técnica y fomentar la creatividad y estímulo al equipo de trabajo. Lamentablemente, si bien dentro de cada institución tiene que haber comités
de vigilancia epidemiológica, a veces es una carga más que se le da, ¿no? Y no tiene ninguna retribución. Sí le sirve para el currículum, para el tema de escalafón, todo lo demás, pero estamos hablando de otro tipo de estímulo, por ejemplo, que el día que va a tener sus reuniones no tenga que atender todas las fichas de sus pacientes, porque lo que normalmente se observa es que le asignan esa carga, tiene que atender todos sus pacientes y en horario extra el comité tiene que reunirse para hacer todo esto. Entonces, de esa forma, obviamente, que nadie va a querer asumir ese tipo de situación y no es lo correcto, y la norma tampoco establece esa situación. O sea, no tiene que ser un trabajo adicional, sino parte del trabajo institucional que realizan estas personas. Aspectos legales y éticos, obviamente, que también debemos considerar. Primero, que esos reportes son de confidencialidad. Se utilizan esos reportes para acusar, ¿no? Ah, esa unidad está haciendo mal, ese médico está manejando mal, que su productividad es baja, etcétera, etcétera. No. Entonces, tiene que ser manejado lo más ético posible, el respeto a los seres humanos, el consentimiento libre e informado cuando estamos haciendo la investigación de casos, investigación de brotes, y siempre el respeto a lo que son las personas vulnerables, ¿no? Niños, ancianos, personas con capacidades diferentes, personas con enfermedad terminal, confinados, mujeres embarazadas, etcétera, todo aquello que se considere como población vulnerable. Es un aspecto también que no debemos olvidar. ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos para la vigilancia epidemiológica? La historia clínica epidemiológicas, el cuaderno de consulta externa, los cuadernos de emergencia, los cuadernos de internación, los formularios del SNIS, los formularios de laboratorio del SNIS, todo eso nos sirve para lo que es la vigilancia epidemiológica hospitalaria. Lamentablemente, cuando hacemos el tema de auditoría de estos instrumentos, a veces los datos de la ficha no coinciden con la historia, no coinciden con el formulario de notificación semanal, no coinciden con lo que es la internación. A veces en datos probablemente que son muy superficiales, ¿no? Pónganse, la dirección no coincide. Bueno, eso para la vigilancia sí va a ser importante, pero no es primordial. ¿A qué me refiero? Sí es importante porque yo debo saber dónde ha sido el origen de la enfermedad, para ver si voy a hacer una investigación de brote o no. Pero en algunos casos, y eso es algo muy común, ¿no? Antes de pasar a ello, porque muchas veces no le preguntan al paciente dónde vive, directamente del carnet colocan. Y ese paciente no vive donde vive su carnet, porque se ha mudado, etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones nos limita. En este momento, por ejemplo, estamos haciendo la investigación de un posible sospechoso de variante de observación obligatoria, ¿no? De estas variantes de la cepa sudafricana, británica o la P1 de Brasil, y en la ficha epidemiológica ni siquiera tiene la dirección bien anotada del paciente, no tiene el número de teléfono. Entonces tuvimos que esperar en el hospital a que venga algún familiar y nuevamente preguntarle todos los datos porque el paciente está en terapia intensiva y obviamente no le podíamos preguntar a él, ¿no? Entonces no podemos llegar a ese tipo de situaciones porque eso tiene implicaciones de tipo administrativo. La persona que no ha llenado de manera adecuada esa ficha, obviamente que va a tener que pasar por una llamada de atención verbal mínimamente o una llamada y si el paciente fallece o hay muchos más contactos que no se ha podido evaluar en el caso de que sea positivo administrativo. Entonces, seamos muy técnicos y éticos a la hora de ir reportando eso, porque a veces lo pasan al interno, lo pasan al estudiante para que lo haga y él no está capacitado y tampoco el médico que está a su cargo lo ha capacitado y las fichas vienen como sea. Cuando no pasa nada con el paciente, nadie seguramente va a hacer un reclamo. Pero cuando ya existe alguna situación que va a ser evaluada, que va a pasar a un proceso de auditoría, pues ahí sí es responsable la persona que firma el documento, ¿no? Entonces no es firmar por firmar nada más, por favor, siempre tengamos cuidado con ello. Tenemos todas estas fichas epidemiológicas vigentes y si nos fijamos, todas, a excepción de la última, conciernen a lo que son enfermedades infectocontagiosas. Las enfermedades no transmisibles recién están ingresando dentro de lo que es la vigilancia, también denominada demográfica, ¿no? Más a tipo poblacional, porque está asociada a lo que es la vigilancia de factores de riesgo y también la vigilancia laboratorial de algunos índices que se manejan. Y tenemos la ficha de intoxicación aguda por plaguicidas, por ejemplo, que también es obligatorio.
el de accidente ofídico, que no está aquí, también es obligatorio, ¿no? Tenemos ese tipo de fichas, entonces es muy importante tenerlo al alcance a la mano, dependiendo de la casuística que tenemos en nuestro medio, ¿no? Existen diferentes sistemas de información relacionados con lo que es la vigilancia epidemiológica, y ahí tenemos subsistemas especiales de vigilancia, ¿no? Por ejemplo, la parálisis flácida aguda, la enfermedad febril. Cada uno de estos tiene un programa específico que lo vigila. Tienen comités específicos que vigilan y hay responsables dentro de la unidad para su vigilancia. A veces es una sola persona, a veces son varias, pero es muy importante considerar todo esto a nivel de nuestra institución, porque es parte de los subsistemas de vigilancia epidemiológica dentro de lo que es la vigilancia epidemiológica obligatoria, ¿no? Porque son de vigilancia obligatoria. Hemos tenido ya un caso reciente de tétanos del adulto, por ejemplo, que nos han reportado cuando ya ha fallecido. U otro paciente, por ejemplo, que estaba realizando tuberculosis meningia, igualmente que nos han comunicado cuando ya estaba el paciente en terapia intensiva y todo lo demás. Entonces, es muy importante que esto sea lo más pronto posible, porque dependiendo de ello también el manejo, su seguimiento y todo lo demás puede ir modificándose, ¿no? Paludismo, dengue, leptospira, rabia humana, VIH-Sida, sífilis congénita, tuberculosis, lepra, etcétera, son de vigilancia obligatoria. Y las urgencias y desastres, que también son parte de lo que es el seguimiento por parte de esta unidad de vigilancia epidemiológica, en el sentido de que se puede incrementar de manera brusca el índice de casos que tengamos de alguna patología, ¿no? Y obviamente que existe una responsabilidad de la unidad hospitalaria en lo que es la vigilancia epidemiológica, porque si yo no identifico de manera adecuada a estos pacientes que son de vigilancia epidemiológica obligatoria, por ejemplo, muerte materna, que muchas veces, no muchas veces, siempre son auditados, entonces simplemente identificar, yo ya puedo tener responsabilidad de tipo administrativo. Entonces es muy importante la de casos que definan, que se unan los criterios para definición de caso probable o caso sospechoso, ¿no? Caso sospechoso cuando tiene síntomas y signos. Caso probable cuando además de los síntomas y signos tiene una prueba de laboratorio que no es confirmatorio. Por ejemplo, dengue, le hago una prueba de anticuerpos, me sale positiva, entonces probable, pero no es confirmado. ¿Con qué voy a confirmar? PCR. Lo mismo el COVID, le hago prueba de anticuerpos, no es confirmado. ¿Con qué voy a confirmar? Con prueba de antígeno nasal o con prueba de PCR. Entonces, debe estar bien claro esos criterios de definición de caso para cada patología, porque a veces generamos alarma innecesaria, ¿no? Entonces, es muy común, por ejemplo, que a casos de varicela nos reporten como sarampión, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de situaciones es muy importante ir verificándolo, ¿no? 4 pasos en el control de lo que son infecciones en diferentes instituciones, ¿no? Que es parte de la vigilancia epidemiológica hospitalaria. Primero, identificar cuáles son los problemas relacionados con el control infeccioso. Y ahí tenemos el modelo o el esquema de las 10 patologías infecciosas más frecuentes, ¿no? Entonces, ingreso a la parte de estadística, según la casuística me voy dando, entonces de esos 10 priorizados voy viendo, ¿no? Cuáles voy a intervenir, cuáles voy a priorizar para lo que son este tipo de intervención. Determinar cuál es el peso o importancia de cada uno de los problemas identificados, lo que habíamos mencionado en relación al primer punto. Reconocer la causa de los problemas, ¿no? Cuáles son, no solamente una, pueden ser muchas, y proponer alternativas de solución. Entonces volvemos a resaltar, ¿no? No es simplemente decir que está mal, sino hay que dar una alternativa de solución, y ahí va a estar la planificación, que puede ser un plan de acción específico, ¿no? O un plan estratégico de contención o de mitigación de lo que es esa enfermedad. La vigilancia, por lo tanto, debe estar dirigida a observar el manejo de los desechos patógenos, está en la norma de bioseguridad, el cumplimiento y supervisión de las medidas de bioseguridad, también está en esa norma, la detección de infecciones intrahospitalarias, se las llamaba así, ahora lo conocemos como infecciones asociadas a la atención sanitaria, ¿no? Los IAAS, que lo vamos a ir viendo posteriormente, la detección oportuna de estos agentes patógenos circulantes,
¿no? Algunos que probablemente se pueden volver incluso nosocomiales. Es muy importante conocer aquello. La aplicación de medidas de aislamiento y la situación de higiene ambiental de la institución, ¿no? Agua, aire, residuos comunes, etcétera, etcétera. Hubo una anécdota muy particular en un establecimiento de salud donde en el área de terapia intensiva todo el tiempo salía positivo para pseudomonas. Hacen los cultivos, se hace la desinfección completa, nuevamente dejan las placas Petri para hacer los cultivos, sigue creciendo, otra vez se hace la desinfección completa, sigue creciendo hasta que a alguien se le ocurre, y no ha sido personal de salud, quien menciona que qué pasa con el sistema de agua. Se hace la evaluación de agua y el foco era el tanque de agua del establecimiento de salud. Entonces tuvo que desinfectar desde ahí, hubo un corte de lo que es la circulación de agua, todo un problema grande que podía haberse ido resolviendo desde más antes. Entonces es muy importante ir evaluando de manera permanente todo aquello. Y todo eso está escrito, está en la norma. Por eso que no profundizamos tanto, porque es algo que ya deberíamos hacer de manera rutinaria, ¿no? La norma nacional de bioseguridad está en la página web del Ministerio de Salud y es muy importante que de manera obligatoria lo conozcamos. La vigilancia será actuar oportunamente para, primero, disminuir el riesgo de morbilidad y muerte, sobre todo lo que es mortalidad, ¿no? Eso es porque ahí es donde vienen los problemas posteriormente. Tenemos muchos casos de lo que es esta asociación de víctimas de negligencia médica, por ejemplo, que surgen porque el paciente ha fallecido. Si el paciente iba a vivir, independientemente de ello, probablemente no se hacían problema. Entonces es muy importante ir viendo todos los procesos en relación a la reducción de lo que es la morbilidad y la mortalidad institucional. Monitorear el cumplimiento de las normas de bioseguridad y el manejo de residuos hospitalarios. Eso es un aspecto también vital. Analizar la morbilidad y mortalidad hospitalaria de manera permanente, ¿no? Cada mes, cada trimestre, etcétera, hay que ir evaluando esa situación para ver cuáles son los factores que están haciendo que se incremente, qué podemos hacer para que disminuya y de manera conjunta ir controlando lo que son estas situaciones. ¿Qué busca el sistema de vigilancia a nivel hospitalario? Primero, la participación organizada de las personas, de los colegas que van a participar, valga la redundancia, en el manejo de datos para la vigilancia epidemiológica. O sea, debe ser participativo, porque les nombran como memorándum y ni siquiera asisten a las reuniones. Entonces no tiene sentido, ¿no? A veces se lo hace simplemente por cumplir, porque para la habilitación, para la acreditación, sí o sí se tiene que tener esos comités, ¿no? Segundo, para la prevención y control de las infecciones intrahospitalarias o las infecciones asociadas a atención sanitaria que habíamos mencionado anteriormente, promover el análisis y discusión de los cambios experimentados de esa situación, ¿no? Es muy importante eso, de manera continua ir analizando, de manera continua ir debatiendo los cambios que se han ido generando, los efectos de esos cambios, si se necesitan o no otros cambios, etc. Promover los cambios de comportamiento en el personal de salud sobre esa nueva estrategia, porque no siempre lo que se plantea se recibe bien, ¿no? A veces dicen, no, pero eso ya se ha hecho, no sirve, o eso no funciona, que el clásico, ¿no? Los argumentos de que allá en Argentina, allá en México, allá en España, no. Acá en Bolivia, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nuestra institución, nuestro hospital, porque se supone que tenemos la capacidad suficiente para plantear soluciones a problemas que son propios, nuestros. Permitir la reformulación de la gestión, es decir, si hay una necesidad y vemos que requerimos este tipo de equipamiento, este tipo de insumo, y no estaba en nuestro POA, entonces ya pues reformulado. Y podemos hacer reformular la cantidad de veces que sea necesario dentro de una institución. No es limitativo, ¿no? Algunas personas piensan que solamente puedo hacer 2, 3, 1 cada trimestre. No, puedo hacer las veces que sea necesario. El proceso sí es tedioso, lamentablemente, pero si es necesario, hay que hacerlo, ¿no? Pues para la integración de la epidemiología a lo que es la administración de servicios de salud. ¿Cuáles son los objetivos, ¿no?, de este subsistema? Porque tiene que ser un comité, ya lo hemos dicho, es un subsistema de vigilancia epidemiológica hospitalaria. Primero, conocer la magnitud y la tendencia de esas enfermedades, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Y también los accidentes dentro de lo que es el ámbito hospitalario, ¿no? Y en base a ello saber quiénes tienen mayor riesgo, ¿no? Estimar la dimensión y distribución en relación al lugar-tiempo, las variables epidemiológicas básicas, estimar el futuro de esa infección y el impacto que va a tener
tanto en la morbilidad como también en la mortalidad de los pacientes que estamos atendiendo, y obviamente en base a ello fomentar la prevención mediante la reducción de esos riesgos, la minimización de esos factores de riesgo que estamos determinando. Entonces la vigilancia intrahospitalaria dentro del hospital va a estar orientado a, primero, modificar favorablemente ese comportamiento de mortalidad hospitalaria, lo que ya hemos reiterado por 4 veces, ¿no? Entonces, vitales, específicamente, eso es lo que intentamos reducir. Monitorear el cumplimiento de las normas para el manejo de residuos, normas de bioseguridad, evaluar la aplicación y cumplimiento de esas medidas de bioseguridad que están en norma, brindar un conocimiento oportuno sobre infecciones y accidentes dentro del establecimiento para que se pueda prevenir y controlar los mismos, y favorecer la aplicación de medidas de prevención y control de estas infecciones o accidentes. Pues, ¿cómo se realiza esa vigilancia epidemiológica en los hospitales? Puede ser a través de vigilancia regular, que es todo esto, ¿no? Desechos patógenos, normas de bioseguridad, infecciones intrahospitalarias, medidas de aislamiento, circulación de agentes patógenos, morbilidad y mortalidad, condiciones ambientales y farmacovigilancia. Esto también es algo que se descuida bastante. Cuando vamos a los establecimientos de salud y les preguntamos cómo va el tema de la resistencia antimicrobiana, y clic, 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 ¿cuándo hicieron el último trabajo? Y ahí aparece, ¿no? Un trabajo que hizo un interno, un trabajo que hizo un residente, etcétera. No, eso debe ser algo institucional, permanente. Y ahí ya es una falta que se tiene, ¿no? En el tema de lo que es el trabajo que se viene realizando dentro de la institución. Se puede utilizar también la vigilancia centinela o vigilancia especializada para algo específico, como lo que es la bioseguridad o las infecciones intrahospitalarias. Entonces determinamos un punto focal que se va a encargar netamente de hacer la vigilancia de este tipo de infecciones o del cumplimiento de las normas de bioseguridad, y permanentemente se va a ir haciendo las evaluaciones para su intervención. Pero también se puede hacer a través de investigaciones de caso, ¿no? Tanto para el manejo de desechos, las normas el cumplimiento de normas, las infecciones intrahospitalarias, los agentes patógenos circulantes, las condiciones ambientales y de higiene, y también lo que son la farmacovigilancia, ¿no? Entonces tenemos diferentes modalidades, algunas que lo hacemos de manera regular, otros que lo hacemos de manera especial, en base a la ocurrencia de los eventos que son de vigilancia obligatoria dentro de lo que son los hospitales. Ahora, sí o sí, dentro de los hospitales de segundo nivel para adelante especialmente, en el primer nivel todavía a veces limitado por la cantidad de personas, pero en los hospitales integrales ya tendría que estar, pero en los de segundo y tercer nivel es obligatorio, debemos tener un comité de infecciones asociadas a la atención sanitaria, o lo que antes se llamaba infecciones intrahospitalarias, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Entonces, en la nueva norma que salió el 2018 le dan este nombre, ¿no? Infecciones asociadas a la atención sanitaria. Entonces, este comité tiene una línea de dependencia directa de lo que es el director del hospital, de manera directa, ¿no? O sea, depende directamente de ahí. Y coordina con las otras unidades que tiene el hospital para lo que es la vigilancia de estas infecciones. ¿Quiénes lo conforman? Lo tiene que conformar el director del hospital o el delega a su representante, que generalmente es el jefe médico, el epidemiólogo, que a veces es el planificador que hace de epidemiólogo, o algún colega, ¿no?, que tenga formación o conocimiento de epidemiología, que hace la parte de vigilancia, el administrador, porque recordemos que tiene que ver con temas de presupuesto y lo demás, el jefe de laboratorio, el jefe de estadística o responsable de estadística, porque a veces es uno solo, ¿no? Y la jefa de enfermeras o el jefe de enfermeras, ¿no? Entonces, esta es la estructura que tiene, o los miembros permanentes de lo que es el comité. Ahora, esto no es limitativo, o sea, es el mínimo que tiene que haber. Si hay otras personas que se quieren adherir a este comité, pueden participar, ¿no? Hemos tenido en algunos lugares, por ejemplo, que dentro de este comité están un representante del personal de limpieza, que conocen más, ¿no?, dónde están esos posibles focos. Los de seguridad, que también conocen dónde se van incumpliendo algunas normas, etcétera. La parte de nutrición, ¿no?, para el tema de lo que es el seguimiento de los posibles casos que pueda haber dentro de los ambientes que les corresponden, etcétera, ¿no? Entonces, a veces nos limitamos a lo que dicen. No dice solo en la norma.
dice que estos son miembros permanentes, pero está abierto a que se pueda ampliar el comité. Pero ahora, como les decía anteriormente, no es solamente hacerse nombrar por nombrar. Si tiene 3 faltas a las reuniones, deberías recibir una llamada de atención, esa es la norma. Tiene que cumplir con lo que es su reglamento también, ¿no? Porque tenemos muchos que por el certificado se hacen nombrar y nunca asisten, ni se reúnen. Y está ahí el libro de actas vacío. Cuando vamos a hacer la evaluación, pedimos el libro de actas, cuántos se han reunido, qué han ido evaluando, y no hay nada, ¿no? O lo que está escrito, ¿no? Se convocó para tal fecha, no asistieron, se posterga hasta nuevo aviso, ¿no? Entonces, no es ese el rol, muy importante. ¿Cuáles son las funciones y atribuciones de este comité, ¿no? Primero, cumplir y hacer cumplir las políticas y planes nacionales en relación a lo que es las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos relacionados con el control de agentes químicos, físicos y biológicos, lo que habíamos hablado anteriormente dentro de lo que es la actividad ecológica. Muchas veces cuando hablamos de esto, simplemente se van a lo que es el aspecto biológico. No, también los otros agentes debemos ir vigilándolo. Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos relacionados con manejo de residuos, medidas de bioseguridad, medidas de aislamiento, agentes patógenos, condiciones ambientales y de higiene, y finalmente la farmacovigilancia. Y no porque este último quiere decir que es menos importante, por el contrario, es uno de los puntos muy importantes, no solamente con el tema de lo que es resistencia antimicrobiana, sino también el tema de reacciones adversas y utilización del medicamento. Algo que, por ejemplo, parece bien visible, pero después tenemos problemas en diferentes hospitales, es que no se hace una adecuada planificación en base a la farmacovigilancia de los medicamentos que se van a solicitar. Ya nos ha tocado en muchos lugares que piden de memoria, ¿no? Digamos, el año pasado he pedido, yo que pónganse 1000 antigripales. Este año voy a pedir 1100, 10% más. No sé de dónde sacan el 10%. He intentado buscar por todo lado, pero debe haber alguna tradición. Porque en presupuesto igual hacen eso, ¿no? Al año pasado le aumentan 10%. No es la forma de hacer. Debemos tener una tendencia. ¿Qué pasa si yo pido más, compro y luego no los uso? Y ese medicamento se vence. Pues se genera un problema de tipo administrativo. Es por ello que es muy importante que debemos tener un seguimiento de lo que es la utilización de medicamentos. ¿Qué medicamentos se están utilizando más? ¿Cuál es la posología o cuál el fármaco que más se va utilizando para que yo vaya pidiendo eso y no esté ofreciendo otros medicamentos que no se utilizan? A ver, la semana pasada nos preguntaban en este mismo curso, ¿no? En uno de los hospitales, que le obligan al personal de anestesiología a utilizar un tipo de técnica, porque existe ese medicamento para esa técnica cuando el paciente no lo necesita. Entonces no puede ocurrir ese tipo de situación. Y hemos visto en muchos lugares, en hospitales de primer, segundo nivel, donde lamentablemente no existe esa planificación, y cuando preguntamos a los responsables en base a qué criterio se ha pedido esa cantidad de medicamentos, esa cantidad de insumos y todo lo demás, no saben cómo responder. Entonces, cuando hagamos nuestra planificación, que ya viene julio, nuevamente vamos a hacer nuestro POA, siempre veamos nuestro histórico de los últimos 5 años, qué es lo que más ha salido, qué es lo que más ha sobrado, y en base a eso vayamos pidiendo. No podemos pedir muy poco, ni tampoco podemos pedir mucho. Nuestro margen de error es de 10%, 10% menos o 10% más. Pero no me puede sobrar un 20, 30% de lo que he pedido. Eso significa que no he hecho una buena planificación y obviamente estos comités no están funcionando bien. Impulsar y promover los distintos tipos de vigilancia, tanto regular, centinela y de investigación, es parte de las atribuciones de este comité. Canalizar los esfuerzos y recursos técnicos, financieros para lo que es la vigilancia, lo que habíamos mencionado. Si necesitamos hacer una modificación, compra de insumos, compra de equipos, entonces debemos impulsar los formulados con la parte administrativa. Por eso que el administrador es parte de este comité, no es solamente el personal de salud, porque a veces lo conforman así, ¿no? Pero él, ¿qué va a saber de infecciones intrahospitalarias? Decían antes, o ahora infecciones asociadas a la atención sanitaria. No, no es por eso, ¿no? Ellos tienen que tomar decisiones de tipo administrativo para resolver ese problema que se tiene. Capacitar al personal que hace la vigilancia, producir un boletín anual mínimamente, pero se recomienda tenerlo por lo menos por trimestre. Preparar informes circunstanciados para las autoridades, informe técnico, no solamente una notita, porque lamentablemente también a veces ha pasado que nos mandan en una cartita, ¿no?
Ni siquiera nos explican del por qué, para qué, etcétera, etcétera. Entonces, un informe técnico debe ser lo más serio posible, ¿no? Debe tener unos antecedentes, una descripción de la situación epidemiológica que se está viviendo, y en base a todo ese análisis que han hecho, las recomendaciones. Debe ir en ese sentido. No nos podemos ir directo a la recomendación sin decir en la nota de dónde está saliendo esa recomendación, qué es lo que se ha ido observando, cuál es el problema que se está viviendo a nivel institucional. Entonces, un informe técnico no es una carta, ¿no? Hay que ir considerando muy bien eso. Realizar el análisis periódico de la morbilidad, mortalidad hospitalaria y de producción de servicios, y finalmente dirigir las reuniones mensuales del subcomité de análisis de información. Fíjense la importancia que tiene este comité, ¿no? Entonces, en el CAI hospitalario, entonces es este comité que va a dirigir esas reuniones de ese subcomité que se tiene en el CAI, ¿no? Y esto va asociado a lo que es la auditoría clínica. Entonces, eso es muy importante. Todo lo que hacemos en vigilancia va a ir asociado a lo que es auditoría, porque si hay algún tratamiento que me está generando mucha mortalidad, mucha morbilidad, algo está pasando. Y lo debo remitir a lo que es la parte de auditoría clínica para que se haga el seguimiento. Y la auditoría no tiene un fin punitivo, eso también a veces confundimos, ¿no? La auditoría tiene un fin correctivo, de dar recomendaciones que permitan corregir los errores que estamos cometiendo dentro de lo que es nuestra práctica o asistencia sanitaria. Entonces, muchas veces nos vamos a la que es la parte punitiva y alguien dice auditoría y todos ya se asustan. No, no debería ser en ese sentido, ¿no? Porque la auditoría lo que te manda son recomendaciones y te da un plazo para que tú puedas mejorar esas recomendaciones. Ahora que no cumplas eso, no quieres hacer nada, ahí es otra cosa. Recién pasa lo que son los procesos administrativos. En la auditoría clínica, ¿qué se va a evaluar? ¿Fue adecuado el estudio del paciente? ¿Ha sido razonables los diagnósticos? ¿O se han inventado? ¿Cumplía con esos criterios que hemos hablado del tema de causalidad, las definiciones de caso, ¿no? ¿Fue apropiado el tratamiento? ¿Han sido justificados y oportunas las interconsultas? ¿Tuvieron respuestas adecuadas? ¿Fueron pertinentes los exámenes auxiliares solicitados? ¿Fueron los resultados de estos congruentes con lo que es el caso clínico? ¿No? Porque siempre tenemos esa discrepancia. Muchas veces se ha realizado un seguimiento adecuado del paciente, entonces tenemos que ir viendo toda esa situación. Muchas veces todo esto, primera parte, hacemos bien, y en el seguimiento se lo dejamos al interno y nosotros solamente firmamos la hoja de evolución. Y a veces es ahí donde están las complicaciones del paciente, no por el manejo que se ha realizado para resolver su problema, sino que en el seguimiento se ha ido descuidando lo que son algunas complicaciones que podrían aparecer. Entonces, vayamos viendo esto, siempre vayamos vigilando a nuestros pacientes de manera personalizada, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la auditoría clínica, se hace la verificación del interrogatorio clínico y la exploración física, se evalúan los diagnósticos, tanto presuntivos o probables, como también los pre o postoperatorios, incluso los post-mortem, ¿no? Las notas de evolución y exámenes complementarios, lo que les mencionaba anteriormente, si es cronológico, si es congruente con lo que es la patología, etcétera. El tratamiento y su duración, las cirugías y su evolución, la estancia hospitalaria, ¿no? La oportunidad y duración. Ahí tenemos, por ejemplo, una experiencia, ¿no? Que decían, hicimos la evaluación en un hospital A, un paciente con la misma patología, o no un paciente, un grupo de pacientes con la misma patología tiene un promedio de estancia de lo que son 14 días, y en otro hospital la estancia promedio son de 24 días. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué está pasando? Los pacientes llegan más regados al otro lado, más con una sintomatología más severa, etcétera. No siempre. Entonces, se hace también ese tipo de comparaciones ya a nivel de sistema, pero dentro de lo que es la institución puedo comparar, ¿no? Según tipo de patología, según la unidad, etcétera, etcétera. Presentación de historia clínica, igualmente, es parte de lo que es la evaluación de la auditoría clínica, que es el fin último de lo que son todas las recomendaciones que van saliendo de estos comités de vigilancia epidemiológica hospitalaria. Bueno, son las 20:32, nuevamente hemos acabado en el tiempo planificado. Espero que la sesión no haya sido muy pesada, seguramente existen muchas preguntas al respecto. Está la norma
las normas al respecto dentro de lo que son las páginas del Ministerio de Salud son muy ampulosas, pero siempre es necesario conocerlas para no caer en la situación de que no lo hemos revisado y hemos pecado por no saber, ¿no? Ustedes saben que por ley o por norma nosotros no podemos decir no sabía, ¿no? Es parte, si no nos capacitan, nosotros debemos ir capacitándonos en este marco normativo y es muy importante cumplirlo porque a veces lo pasamos simplemente de manera desapercibida y cuando surge algún problema, recién ahí comenzamos a equiparnos, a armarnos y todo lo demás, ¿no? Entonces es muy importante toda esta situación para no caer en ningún tipo de proceso que implique sanciones de tipo administrativo o incluso legal en relación a lo que son nuestro personal de salud, ¿no? Muchas gracias y estoy atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor, por su tan excelente presentación en el tema tan valioso de la epidemiología hospitalaria, que sin lugar a duda va a mejorar la capacidad de gestión de todos los que trabajan en el ámbito de la salud pública. Entonces, vamos a dar un tiempo a todos los participantes que quieran hacerle las preguntas correspondientes, que tengan alguna duda para despejar, y vamos a darles el tiempo a los participantes de unos 3 minutitos. Por favor, adelante, distinguidos doctoras, el tiempo es de ustedes para que el docente invitado, doctor Jetson Mamani, pueda responder a las dudas que ustedes puedan tener. Bueno, aquí nos escriben por el chat. José Luis nos pregunta, en un establecimiento de salud en proceso de acreditación, ¿quién debe hacer las auditorías internas y qué requisitos debe cumplir este recurso humano, ¿no? Bueno, dentro de lo que es los hospitales, si ya está en proceso de acreditación, quiere decir que ya ha pasado por un proceso de habilitación. Ya en el proceso de habilitación tendría que estar definido el comité de auditoría, ¿no? El comité de auditoría médica. Y dentro de este comité de auditoría médica tenemos el subcomité de lo que es la auditoría de historia clínica, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas personas tienen que tener un conocimiento básico o formación en el campo de lo que es la auditoría. Como es algo interno, no es necesario que ellos sean auditores con lo que es la firma para lo que es la auditoría propiamente, ¿no? Porque eso es una limitante. En toda Cochabamba, por ejemplo, creo que son 28 o algo así, por eso que a nuestros maestrantes de auditoría médica tratamos de impulsarlos a que defiendan sus tesis y tengamos más profesionales, porque deberíamos tener uno por cada establecimiento de primer y segundo nivel, inclusive en los integrales, ¿no? Pero lamentablemente no contamos con esa cantidad suficiente. Por ello, que la norma es amplia y nos menciona que debe ser personal calificado en el área de auditoría, ya sea un curso de formación a nivel de diplomado, una persona que esté haciendo lo que es la maestría de auditoría médica, etcétera, puede liderizar este grupo, aunque no haya terminado todavía lo que es la defensa de este y todo lo demás, porque solamente va a ser para proceso interno. ¿Para cuándo necesitamos el título de auditor? Cuando vamos a hacer un proceso externo, porque ahí le vamos a estampar la firma y sello en todo lo que son los procesos de evaluación que se ha hecho de este comité. Entonces, ya como están en un proceso de acreditación, en la fase previa de lo que es la habilitación, ya debería haber estado incluido lo que es ese equipo, ¿no? Entonces lo puede liderizar cualquier profesional, ¿no? Que tenga formación en lo que es la parte de auditoría médica. ¿Alguna otra pregunta? Bien, doctor, por el momento creo que todos han quedado satisfechos y sobre todo seguros de que este amplio tema todavía va a tener que ser muy bien conocido y aplicado. Y en este momento quiero agradecerle personalmente a nombre de toda esta organización sobre este curso de educación continua por su excelente participación, su amplia experiencia, y el tiempo no nos ha permitido tal vez
dar a conocer su extenso currículo, felicitarle por toda la amplia experiencia que usted tiene en la salud pública y esperamos volvernos a reunir con usted para enriquecer nuestros conocimientos sobre este amplio campo de la salud pública. Felicitaciones por toda su experiencia y su amplio campo en la investigación. Tal vez no lo hemos mencionado, pero usted tiene un amplísimo currículum también como docente en